Vamos a hablar un poquito sobre qué son las bases de datos y cómo podemos nosotros manejar muchos datos en Excel. Porque muchas veces vamos a necesitar tal vez buscar información dentro de un gran grupo de información o un nombre dentro de un gran grupo de nombres y hay programas específicos un poco más avanzados para poder realizar estas bases de datos, pero pues Excel también es una excelente herramienta y pues es un poquito más sencilla de utilizar que muchas otras. Aquí está el mismo título, ¿verdad? Bases de datos. Las bases de datos son un conjunto de datos estructurados que tienen como característica fundamental facilitar las consultas para realizar informes que nos permiten tomar decisiones. También decimos que una base de datos son datos o archivos relacionados entre sí. Las bases de datos tienen por lo general información que se relaciona, ¿verdad? Que va de la mano y pues son grandes cantidades de información, cantidades muy grandes que tenemos, pero organizarlas nos permite poder realizar consultas y poder saber algún dato específico de una forma más sencilla y se utiliza generalmente para tomar alguna decisión, ¿verdad? Ustedes que ya van a pasar a carrera se van a dar cuenta que van a utilizar mucho esto y más adelante igual en un trabajo, ¿verdad? Muchas veces estamos buscando información de una persona o queremos organizar datos y si nosotros no tenemos tan clara la idea de lo que vamos a hacer, consultando la información en nuestras bases de datos ya podemos decidir si hacer una cosa o hacer otra, ¿verdad? Si tenemos dos opciones, decidirnos por la opción A o por la opción B. Y un ejemplo muy sencillo, como ustedes pueden aplicarlo ahora es, por ejemplo, teniendo en Excel una base de datos con información de sus amigos. Pueden ustedes tener información de sus amigos, tener una lista de personas, nombres, apellidos, correos electrónicos, números de teléfono, direcciones y fechas de cumpleaños. Y por ejemplo, ustedes quisieran consultar, ¿verdad? ¿Cuál es la fecha de cumpleaños de X persona? Ustedes vienen y van a la base de datos. Cuando las bases de datos son cortas, pues es un poquito más sencillo porque venimos, leemos, aquí está. Pero hay bases de datos que son muy grandes, también se puede utilizar con este fin en las empresas. Podemos nosotros tener todos los empleados de una empresa, pueden ser 100 personas, 90 personas, y si queremos saber, por ejemplo, la fecha de cumpleaños de alguien, se nos hace un poquito más fácil con las bases de datos en Excel, aplicando filtros para poder buscar específicamente a esa persona y no leer los 90 datos, ¿verdad? Sino que ir directamente a buscar a esa persona y ya poder hacer lo que deseamos. Por ejemplo, realizar una celebración o solamente darle un regalo o enviarle un correo, en fin, ¿verdad? Muchas cosas con las que podemos utilizar las bases de datos. Otro ejemplo de una base de datos podría ser la información que en el colegio tienen de ustedes y si se dan cuenta son datos relacionados, ¿verdad? Seguramente acá en el colegio para inscribirlos les pidieron nombre, les pidieron dirección, les pidieron número de teléfono, correo, nombre de sus papás, no sé, algún otro dato. Entonces pueden ir a buscar directamente, por ejemplo, todos los datos de alguien o el correo de una persona en específico, ¿verdad? Y así lo tienen también separado por grados, por ejemplo, y eso hace más fácil que el colegio pueda, al momento de que necesite hablar con alguien de ustedes, pueda llamarles por teléfono y pueda comunicarse de una forma más rápida que ir a buscar la información de los 400, 500 alumnos que son. Entonces, aplicamos filtros, creamos nuestra base de datos y ya es más fácil. Quiero hablar con Luisa, voy y busco la información. O quiero hablar con Ángel, voy y busco directamente su información. O con Adrián igual, ¿verdad? Entonces, dependiendo qué tipo de información tengamos, podemos ir a buscarla de una forma más fácil. No solo nos sirve en el trabajo, sino también a nosotros, ¿verdad? Otro ejemplo de una base de datos bien sencilla es, por ejemplo, nuestras agendas en el celular, la agenda telefónica. Ustedes tienen ahí todos sus contactos guardados y los tienen ordenados alfabéticamente, pero si en algún momento ustedes no se quieren poner a buscar uno por uno, ¿verdad? Hasta llegar a la M o a la W, pueden arriba escribir en el buscador la palabra y ahí ya les aparece solamente la información de esa persona que ustedes están buscando. Hay diversas aplicaciones y programas para realizar bases de datos, pero pues el día de hoy vamos a ver cómo hacer una base de datos en Excel.
Como leímos en el concepto anterior, son datos estructurados, que quiere decir que llevan una forma en la que deben organizarse, ¿verdad? No son datos al azar, sino que tenemos que también nosotros ingresarlos de forma correcta para que así podamos encontrarlos después más fácilmente. Y la forma correcta en la que representamos estos datos es en filas o renglones, así le llamamos, en filas y en columnas. Eso se llama forma tabular o de tabla, como se presenta, por ejemplo, en la información financiera. Ustedes creo que ya llevan contabilidad, entonces han organizado información por columnas, ¿verdad? Cada columna tiene su información específica, pues igual aquí. Y este es un ejemplo en donde vemos que los campos, ahorita vamos a ver cuáles son los campos y los registros. Los campos se incluyen en la parte superior, son las columnas, ¿verdad? Y llevan un nombre aquí, el título, digamos, de los campos. Esta es una base de datos de una persona, sí, claro, por ejemplo, una empresa que tiene aquí la dirección de sus empleados, el nombre y sus teléfonos, ¿verdad? Cada campo se ubica en las columnas y los registros son los datos que incluye cada fila. Entonces les decía, los registros entonces serían los datos que tiene cada una de las filas y puede incluir varios campos. Permítanme. Excel nos permite no solamente tener ordenada la información en filas y columnas, porque como ustedes saben, ya hemos trabajado, pues Excel se llama libro, se denomina libro, y este libro tiene filas y columnas, parece como si fuera una hoja de cuadrícula. Entonces, nos permite no solamente ordenarlo, sino que también poderles dar algún formato, que puedan tener diferente tipo de letra, puedan tener color, puedan tener borde, que la tabla pueda tener cierto estilo para que no sea solamente información aburrida, ¿verdad? Sino que más ahora que estamos practicando y que son tareas sencillas, pues que ustedes puedan poner ahí también su creatividad un poquito y no solamente copiar y ya. Entonces, vamos a ver también cómo podemos hacerlo, pero el paso inicial o lo principal es que nosotros podamos escribir adecuadamente la información, ¿verdad? Para que al momento que yo venga y quiera buscar el registro de Mauricio, no me aparezca la colonia donde vive Diana y el número de teléfono de Mónica, sino que todos los campos de este registro coincidan con la información que yo estoy solicitando. Si yo quisiera la información de Mónica, que me diga su colonia y su número de teléfono, ¿verdad? Cada uno de sus registros y no el registro de otra persona, pero eso ya depende de nosotros y de cómo nosotros escribamos nuestra información. Por eso es muy importante la estructura, que lo podamos escribir bien, que podamos tener mucho cuidado al ingresar la información para que luego el trabajo que sigue se nos haga más sencillo. Gracias. Los registros y los campos es la información que va dentro de nuestra base de datos, ¿verdad? Tiene un nombre específico y no solamente información o datos. Cada uno de los datos que incluye la base de datos recibe nombre de campo y es lo que se ubica en columnas. Cada una de las columnas es un campo. Como vimos en el ejemplo anterior, cada campo era, por ejemplo, el nombre, la colonia, la dirección y el número de teléfono. Esos son los campos. Todos los datos que se agrupan en columnas. Ahora, el conjunto de campos que se refiere a un concepto en particular se denomina registro y ocupa los renglones o filas de la tabla. ¿Qué quiere decir esto? Un campo podría ser el nombre y el teléfono, pero un registro sería el nombre de una persona específica y su número telefónico, ¿verdad? Los registros incluyen varios campos y se refieren a una sola persona, ¿verdad? Como les decía, no voy a pedir yo el número de teléfono de Mónica y yo escribí ahí el número de otra persona. Son todos aquellos datos que tienen que ver o que se relacionan entre sí, ¿verdad? Los distintos campos que tienen una relación entre sí y que son las filas son los registros. No quiere decir que Excel tenga otro nombre. En Excel hay filas y hay columnas. Lo que quiere decir es que en la base de datos, los campos son las columnas y los registros son la información que está en las filas. Como les digo, Excel tiene sus propios nombres, ¿verdad? Columna, celda, rango, fila, pero para una base de datos, lo que se agrupa en columnas
son los campos. Y lo que está en las filas es un registro y los registros pueden incluir varios campos. El registro de mí, por ejemplo, un registro sobre mí puede incluir mi nombre, mi apellido, mi correo, mi número de teléfono, mi dirección y otra información más para que al momento en que ustedes vayan a buscar mi información, pues sea un poquito más fácil saber todos los datos que hay sobre mí, ¿verdad? No solamente un campo, sino los distintos registros que tenemos sobre esa persona, sobre esa situación. La característica principal de una base de datos es que debe estar ordenada. Si no, pues no sería una base de datos porque solo sería un montón de información que está ahí y que no podemos nosotros encontrar tan fácilmente. Entonces, hay diferentes pasos para ordenar nuestra base de datos. Como les había comentado al inicio, hay distintos programas y software específicos para poder realizar bases de datos. Algo así como cuando vimos cómo crear páginas web, que habían algunas plataformas en línea y había también el blog de notas y programas específicos. Pero Excel es una buena opción porque cuenta con comandos como ordenar y filtrar o solamente ordenar, que lo encontramos en las cintas de opciones de inicio o de datos. Ustedes saben que Excel pues tiene distintas fichas, ¿verdad? La ficha de inicio, insertar, datos, la ficha fórmulas. Cada una de estas fichas cuenta con sus distintas opciones ordenadas en grupos y pues en la ficha de inicio de datos ahí encontramos algunos grupos en los que podemos nosotros ordenar nuestra tabla y poder en un futuro buscar nuestra información de una manera más sencilla. El objetivo de las bases de datos es que al encontrar la información sea sencillo, no nos quite mucho tiempo, ¿verdad? Que tener una lista como cuando nuestros papás o tal vez nuestros abuelos, si ustedes tienen la oportunidad de platicar con ellos, anotaban los números telefónicos, ¿verdad? Ellos tenían un cuadernito y lo iban anotando y después les tocaba ir a buscar uno por uno y quizá les llevaba bastante tiempo. El objetivo de las bases de datos de ahora es poder encontrar la información de una forma más fácil y tener la información lo más ordenada posible. Lo primero que hay que hacer es seleccionar toda la tabla, ¿verdad? Después de que ingresamos todos los datos, los campos, los registros, pues vamos a seleccionar toda la tabla y hay dos formas. La primera es, si nosotros solamente queremos ordenar nuestra tabla alfabéticamente, por ejemplo, nombres de la A a la Z, podemos ir a la ficha de inicio y presionar el botón ordenar y filtrar del grupo modificar o solamente ordenar. Y ahí nos pregunta si de la A a la Z, ¿verdad? Si no, también podemos seleccionar la opción orden personalizado, pero ahí ya no sería ordenarlo de forma rápida, sino que sería un poquito más lento y ya nosotros tenemos que decirle si queremos que solo los apellidos, etcétera, ¿verdad? Entonces ya es un poquito más tardado. Esta opción de ordenar y filtrar es un poquito más sencilla. Pero también tenemos otra forma en la que nosotros podemos darle formato a nuestros datos y es en la opción de darle formato como tabla. Ahí no solamente podemos escoger un estilo para la tabla, color, sino que además nos aparecen botoncitos arriba, más o menos en este estilo, ¿verdad? Es como una flechita, que al presionar ahí nos aparecen unas opciones en las que nosotros podemos decirle si queremos buscar solamente un nombre en vez de ir, aunque esté ordenado alfabéticamente ustedes. Si tenemos mucha información, 500 datos, y hay 40 personas que su nombre empieza con A, pues es un poquito más complicado. Entonces tenemos también esa opción para ir directamente a buscar el nombre y que nos aparezcan solamente el registro de esa persona específica. Pero esto lo encontramos en los comandos ordenar y filtrar de la ficha de inicio en el grupo modificar. Cada una de las fichas tiene sus distintos grupos con un nombre. El nombre se encuentra abajo, podemos ir a buscarlo ahí, ¿verdad? Por ejemplo, donde cambiamos el color, el tipo de letra, la alineación, el tamaño. Ese grupo se llama texto. También hay un grupo donde nosotros decimos si queremos alinear nuestro texto a la derecha, a la izquierda, al centro, ese es el grupo párrafo. Entonces, así tenemos también nosotros el grupo modificar, donde nosotros encontramos este botón que es ordenar y filtrar. Nos aparece más o menos como un embudo, ¿verdad? Aquí, así.
filtrar, que quiere decir que estamos trabajando con la información y ordenándola de una forma específica. Cuando aplicamos un filtro, ¿qué pasa? Pues ya no se muestra todo como realmente es. Por ejemplo, las chicas saben, ¿verdad? Que utilizan tal vez algún filtro en redes sociales. Nos aplicamos un filtro y tal vez ya nos ocultamos alguna manchita o alguna cosita. Igual, ¿verdad? Un filtro oculta otras cosas y muestra solamente lo que nosotros queremos mostrar. Más o menos así funciona esto, ¿verdad? Solo que en este caso, pues es contexto y nos muestra solamente lo que le estamos pidiendo. Este es un ejemplo de los vendedores de una empresa, por eso le puse ejemplo SA, que es un ejemplo, ¿verdad? Esto es suposición, no quiere decir que esto sea. Pero tenemos aquí los nombres de 20, 30 personas, su número en un listado específico, si son hombres o mujeres, su edad, el puesto y su número telefónico. Entonces, ¿cuáles eran los pasos que vimos en la diapositiva anterior? Seleccionar toda la tabla si lo vamos a hacer con este botón solamente ordenando, no tenemos que seleccionar los títulos, porque entonces nos va a poner el título más o menos por aquí, ¿verdad? Donde esté la N. Solamente los registros. Seleccionamos todos los registros y aquí tenemos en la ficha inicio el grupo modificar, que fue lo que ya anotamos. Buscamos este botoncito que tiene como una A y una Z y ese embudo que les digo, ¿verdad? Ahí nosotros ordenamos, podemos decirle que lo ordene de A a la Z en orden alfabético o viceversa, desde la Z hasta la A, o podemos ir a decirle un orden personalizado. Pero como hablábamos, ese orden personalizado pues ya no es de forma rápida. En cambio, si yo con todos mis datos seleccionados así, presionara este botón y de que me lo ordene de la A a la Z, pues va a aparecer todos los nombres con A, luego B, C y así, ¿verdad? Y automáticamente se van a cambiar los demás, porque si no, imagínense, si solo me ordena los nombres, me va a seguir dejando esta información y este número y ahí es donde voy a tener yo error en los datos. Por eso es que debemos seleccionar toda la tabla para que lea que estos son registros y se refieren a una misma persona, cada fila, y así cuando cambie los nombres, automáticamente cambia los demás registros de mi tabla. Y por último, vamos a copiar esto, que es la organización y selección de datos con base en criterios. Como les decía, ¿verdad? Si solo ordenamos, pues igual no es tan factible buscar la información o de todas maneras nos vamos a tomar algunos minutos. Entonces, Excel nos permite encontrar datos con ciertas características de forma más rápida en tablas muy extensas. Hay bases de datos con miles de datos sobre alguna persona. Entonces, podemos nosotros buscar específicamente un registro de una forma rápida, ¿verdad? Solamente basándonos en las características, porque puede ser que yo tenga en mi tabla nombres, apellidos, dirección, número de teléfono, y que alguien me diga, mira, búscame la dirección de esta persona de apellido García López, por ejemplo. Y no me da más información. ¿Cómo voy a saber yo? Entonces, puedo yo ir a buscar específicamente solo el apellido y que me aparezcan todos los registros sobre ese criterio específico. ¿Qué es lo que debo hacer en ese caso? Darle formato como tabla. Selecciono y voy a buscar la opción dar formato como tabla. Y automáticamente me aparece un botoncito, como les comentaba, que es como una flechita hacia abajo, que yo presiono para poder yo ya buscar, ¿verdad? Seleccionar ahí los apellidos o los nombres, escribirlo y que me aparezcan y ya encontrar la información de una forma más rápida. Aparecerán las tablas con filtros en los que se puede buscar cierto campo. Campos como número, como teléfono, como dirección. Quizá en el ejemplo anterior no podríamos ir a buscar por sexo femenino o masculino porque pues solo son dos y hay muchos, ¿verdad? Pero sí podríamos ir a buscar específicamente un número de teléfono y saber a quién pertenece y todos los demás registros relacionados con ese número de teléfono sin necesidad de que yo me ponga a leer los 25, 30 registros, sino que fácilmente yo escribo, presiono la tecla Enter y ya me va a aparecer ahí solamente ese registro que yo estoy buscando para que no lo confunda con ningún otro registro. Esto se realiza dando formato como tabla. Si no damos formato como tabla, pues va a ser un poco más difícil, ¿verdad? Solamente lo podríamos tener en orden alfabético, pero no podríamos buscar un campo determinado a menos que vayamos a los pasos para aplicar un filtro y más, que es más tardado. En cambio,
Si lo hacemos de esta forma, pues es un poquito más fácil. Y supongamos, esto es para los chicos que tienen computadora, pueden trabajarlo así. Tienen distintas columnas, ¿verdad? Ustedes tienen 10 columnas y quieren seleccionar todo y también tienen muchas filas, ¿verdad? Se posicionan en la primera celda de su fila y columna y presionando la tecla Control Shift al mismo tiempo y la flechita de mover hacia la izquierda, por ejemplo, pueden seleccionar todos los datos que están a la izquierda, sin ir con el mouse seleccionando y moviendo. Igual, ¿verdad? Si yo tengo 40, 50 registros, en vez de seleccionar y ir bajando, puedo presionar las teclas Control más Shift más la tecla de abajo para poder seleccionar toda la información que tengo disponible y ya darle formato como tabla para poder aplicar filtros y poder buscar un campo específico. Muy bien, chicos, entonces nos vemos en el siguiente periodo. Por favor, conéctense porque ya vamos a hacer un ejercicio práctico sobre este tema que vamos a subir a la plataforma como tarea.